El archivo llegó sin remitente una madrugada lluviosa, cuando el ruido distante del metro aún parecía vibrar bajo la ciudad dormida. No tenía sello oficial, solo una carpeta gris manchada de humedad y un olor metálico, como sangre vieja mezclada con polvo. En la portada, escrito a mano con tinta negra temblorosa, se leía: Archivos perdidos, 13 historias de terror en el metro de Ciudad de México, usuarios, conductores, policías. No sabía por qué lo abrí. Tal vez porque en la Ciudad de México nadie ignora al metro. Todos le debemos algo: tiempo, sudor, miedo. Yo era archivista en una dependencia olvidada, un sótano lleno de documentos que nadie reclamaba. Lo que encontré dentro no eran simples reportes. Eran confesiones, grabaciones transcritas, fotografías borrosas y, sobre todo, finales incompletos. La primera historia comenzaba con la declaración de una usuaria. Decía que viajaba sola en el último vagón de la línea 3. El tren avanzaba lento, como si dudara de seguir vivo. Al pasar por el túnel entre Etiopía y Centro Médico, las luces parpadearon. Frente a ella apareció un hombre sentado donde antes no había nadie. Tenía el rostro cubierto de ceniza y los ojos abiertos sin parpadear. No hablaba. Cuando el tren se detuvo, ella intentó levantarse, pero el hombre le sujetó el tobillo con una mano fría, demasiado larga, y le susurró: aquí nadie baja completo. El reporte termina con una nota médica: la mujer fue encontrada horas después, caminando desnuda por las vías, sin piel en los pies y sin lengua. Nunca pudo explicar qué vio. La segunda historia pertenecía a un conductor. Aseguraba que en la madrugada, al maniobrar un tren vacío, vio reflejos humanos en el vidrio frontal. Personas que no estaban ahí. Gente colgada del techo del túnel, arrastrándose por las paredes. Cada vez que frenaba, escuchaba golpes desde abajo, como si algo quisiera subir desde los rieles. En una ocasión, al llegar a Pantitlán, encontró las puertas abiertas y huellas húmedas saliendo del vagón. Huellas de manos, no de pies. El conductor renunció al día siguiente. 3 semanas después, se lanzó a las vías en la misma estación, sonriendo, según testigos. La tercera historia estaba escrita por un policía del metro. Su voz, transcrita palabra por palabra, temblaba. Contaba que atendió un reporte de persona desaparecida en la línea 8. Un niño. Bajaron a las zonas restringidas, túneles donde el aire se vuelve espeso y la oscuridad parece tener peso. Ahí encontraron juguetes viejos alineados contra la pared, cubiertos de moho. El policía juró escuchar risas infantiles multiplicadas por el eco. Cuando enfocó con la linterna, vio al niño, pero no estaba solo. Detrás de él, decenas de sombras con ojos blancos se apretujaban, esperando. El informe oficial dice que el policía sufrió un ataque de pánico. El archivo adjunto muestra que fue internado en un psiquiátrico. Murió una semana después, ahogado con su propia saliva mientras dormía. La cuarta historia hablaba de una mujer embarazada que viajaba diariamente en la línea B. Decía sentir que algo se movía bajo el vagón, sincronizado con los latidos de su hijo. Una noche, el tren se detuvo entre estaciones. El silencio fue absoluto. Entonces escuchó una voz que venía del suelo: devuélvemelo. Cuando llegó a casa, rompió fuente. El bebé nació sin corazón. El conductor de ese tren desapareció meses después, su casco fue encontrado flotando en un charco de agua negra en los túneles. La quinta historia era un audio transcrito de un guardia nocturno. Relataba que vio a un grupo de personas esperando un tren que nunca llegó. Vestían ropa de distintas épocas, trajes antiguos, uniformes escolares viejos, ropa quemada. Nadie parpadeaba. Cuando el guardia intentó hablarles, todos giraron la cabeza al mismo tiempo y sonrieron. Sus bocas se abrieron más de lo humanamente posible.
El guardia salió corriendo. A la mañana siguiente, encontraron marcas de uñas en el concreto, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia las vías. El guardia jamás volvió a ser visto. La sexta historia era corta. Un reporte médico. Usuario masculino, encontrado sin ojos en vagón de la línea 2. No hay signos de violencia externa. En los párpados se encontraron boletos usados. Nadie firmó el documento. La séptima hablaba de una conductora que aseguraba escuchar rezos al pasar por ciertas estaciones. Rezos al revés. Cuando grabó el sonido, descubrió que las voces decían nombres. Días después, reconoció el suyo. Esa noche, su tren se incendió sin causa aparente. Los pasajeros sobrevivieron. Ella no. El audio finaliza con un grito largo, que según el peritaje, no era humano. La octava historia pertenecía a un usuario habitual. Decía que veía siempre al mismo hombre en el vagón. Un hombre sin reflejo. Nadie más parecía notarlo. Un día decidió seguirlo cuando bajó en Hidalgo. El hombre caminó directo hacia una pared del túnel y la atravesó. El usuario fue encontrado horas después, golpeando esa misma pared con la cabeza, repitiendo: «Déjenme salir, ya pagué». La novena historia era de un policía veterano. Juraba que el metro se alimenta. Que cada accidente, cada suicidio, cada desaparición, es una ofrenda. Decía que hay estaciones que respiran. Que si apoyas el oído en el suelo, escuchas corazones gigantes latiendo bajo la ciudad. El archivo termina con una foto, el policía colgado en un túnel, con el uniforme perfectamente doblado a sus pies. La décima hablaba de un tren fantasma. Usuarios que subían y nunca llegaban. Conductores que veían pasar un convoy inexistente por vías cerradas. En una grabación, se escucha un anuncio por altavoz: «Próxima estación, ninguna». Después, risas. La 11ª historia describía una redada nocturna. Policías bajando a túneles no registrados en planos. Ahí encontraron altares hechos con piezas de tren, huesos humanos y credenciales del metro. En el centro, una figura cubierta con un uniforme de conductor cosido con piel. El informe fue clasificado. Los policías involucrados renunciaron o murieron en accidentes extraños. La 12ª era un testimonio final. Un hombre aseguraba que el metro no fue construido, sino despertado. Que los túneles siguen una forma antigua, ritual. Que cada línea es una vena. Que cada estación es una boca. El hombre fue encontrado en un vagón vacío, sin piel, como si algo se la hubiera chupado desde dentro. La 13ª historia estaba en blanco, excepto por una frase escrita con la misma tinta negra: «Tú también ya entraste». Sentí el suelo vibrar bajo mis pies. A lo lejos, el sonido inconfundible de un tren. Miré el reloj, era demasiado tarde para que pasara uno. Las luces del archivo parpadearon. Desde el fondo del sótano, escuché pasos, y luego voces. Decenas. Cientos. Rezos al revés, risas infantiles, anuncios distorsionados. Cuando intenté salir, la puerta estaba sellada. El piso comenzó a respirar. Comprendí entonces que estos archivos no estaban perdidos. Estaban esperando. Dicen que el metro nunca duerme. Mienten. A veces sueña. Y cuando sueña, baja a buscar a quienes ya leyeron demasiado.